Generado por el Museo de La Salle para difundir diferentes eventos y conferencias de carácter científico. El día de hoy tenemos al conferencista Gilberto Mendoza con la conferencia Eventos geológicos y composición de la fauna actual del Norte y Suramérica. Gilberto Mendoza es un biólogo de naturaleza pura que ha estado vinculado durante los últimos 10 años con diferentes museos, realizando labores asociadas a la curatoría, a las colecciones biológicas, antropológicas, paleontológicas, así como implementando metodologías para el manejo de colecciones y realizando procesos de catalogación y manejo de base de datos. Asimismo, ha sido el curador de colecciones de historia natural en entidades como Maloca, manejando lo que es el material biológico, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, el Museo Paleontológico de Villavieja, el Museo Arqueológico de Obado, el Museo Smithsonian en Panamá, en la sede del STRI, en la Fundación Omacha, y para entidades como el Centro de Estudios Sociales, Arqueológicos y Culturales, LFGP Ingenieros, el Museo Mapuca de la Universidad del Norte del Departamento de Bolívar y en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, ha realizado asesorías para diferentes entidades, tanto públicas como privadas, en procesos de preparación, catalogación e identificación de material biológico, osteológico, arqueológico y paleontológico, en el marco de estudios ambientales, rescates arqueológicos y recuperación de material paleontológico, realizando análisis de taxonomía y estimaciones de biomasa. Ha sido también miembro de diferentes comités de difusión científica, autor de diversos artículos, así como ganador de diferentes galardones enmarcados en el ámbito biológico. Entonces, es para mí un placer presentar el día de hoy al profesional del Museo de La Salle, Gilberto Mendoza. Vamos a ver cómo nos va con el sonido. Estoy un poco afónico, maestro. ¿Qué tal el sonido? ¿Bien? Listo. Bueno, entonces vamos a ver algo sobre eventos geológicos y composición de fauna actual en Norte y Suramérica. Nos vamos a centrar principalmente en los aspectos biológicos. Obviamente la parte de geología es importante. Vamos a tratar puntualmente 3 eventos geológicos y cómo han determinado la composición de nuestra fauna. Listo. Casi instintivamente uno puede identificar la ubicación de algún organismo. Es decir, existe una noción de biogeografía. Cuando uno un organismo, un grupo de plantas, uno puede hacer una visión rápida de dónde podría ser el origen. ¿Qué tipo de noción de ambiente les daría a ustedes esto? ¿Como selva? Selva, correcto. ¿Por qué? Principalmente la gran variedad de plantas, la abundancia de palmeras, plantas con ramificación heterocaule, a diferencia de los monocaule. Esto, ¿podemos bajar un poquito la luz, por favor? Mucha luz. Sí. Bajamos más la luz, por favor. Listo. Ahora sí. ¿Esto qué tipo de ambiente les da la idea? Selva. Sí, correcto, pero principalmente notaremos que es un bosque holártico. Eso es una foto de Norteamérica. La variedad de plantas es mucho mejor y notarán la ramificación, es lo que se llama monocaule, es decir, un tallo principal que empieza a ramificarse muy alto, como uno ve un pino, que es un eje principal con ramas de tamaño bastante diferente al eje principal. ¿Dónde ubicaríamos estos organismos? En Latinoamérica. En trópico, correcto. Esto, ¿alguien lo puede distinguir? África. Bueno, en este caso tenemos un asiático. Bueno, África también. Esto obviamente en América. Entonces uno tiene una idea más o menos automática de la ubicación de los organismos. No necesariamente la ubicación, la distribución de los organismos actuales que vemos corresponde con las ubicaciones geológicas de los mismos organismos. Vamos a ver un par de imágenes más. ¿De dónde podría proceder este organismo? De Galápagos. Galápagos, correcto. Entonces, uno tiene la noción, estas tortugas grandes son de islas, pero en épocas geológicas pasadas, en los continentes, conviviendo con carnívoros, ha habido tortugas de gran tamaño. Más adelante les vamos a mostrar una imagen de una tortuga gigante de Colombia, más o menos de tamaño comparable a una de las Galápagos, una tortuga terrestre. Africano también, esto, tropical, correcto. Y simbólico, bastante fácil de ubicar. Las aves marinas, las aves por la gran capacidad de dispersión que tienen, no son tan fáciles a veces de ubicar. Digamos, especialmente aves marinas pueden pasar de un continente a otro, entonces no están restringidas a un hábitat. En cuanto a eso, por ejemplo, en especiación se habla
cuando las aves colonizan islas, es posible que el grupo de aves de origen a una especie nueva, pero eso depende de la capacidad de dispersión que tengan las aves. Digamos, si una ave pequeña, pensamos una ave suramericana como una tingua que conocemos, en algún momento fue arrastrada por el viento hacia las Islas Galápagos, es muy probable, y así pasó, la tingua suramericana en las Islas Galápagos dio origen a una nueva especie, diferente de la suramericana. Si pensamos en un ave con gran capacidad de vuelo, por ejemplo un albatros, que puede hacer vuelos básicamente circumpolares, es muy difícil que si el albatros colonizara una isla, llegara en el momento tuviera la posibilidad de dar origen a una nueva especie. ¿Por qué? Porque como él tiene la capacidad de moverse tanto, es fácil que los genes se crucen de nuevo con la corriente principal genética de la especie y no hay aislamiento, no hay especiación en ese caso. Bueno, entonces tenemos nuestro mapa mundi. Si nosotros miramos, por ejemplo, tenemos la idea de fauna suramericana. Nosotros asociamos con nuestras selvas básicamente los tapires, los jaguares, el venado de cola blanca, tenemos por ejemplo los monos, también los consideramos muy nuestros, consideramos muy nuestra fauna como por ejemplo los ocelotes, tigrillos, el oso de anteojos. Ay, ¿qué pasó con esto? Listo, aquí tenemos, esto es un número, no se fue mucho en la etiqueta, con la etiqueta dice fémur, en realidad es un número, un rinoceronte. Cuando uno piensa en rinocerontes, básicamente ya tiene una ubicación geográficamente. Uno piensa África, de pronto lo que saben un poquito más dirán, bueno, hay rinocerontes en la India, y los que van un poquito más profundo dirán, bueno, también está el rinoceronte de Sumatra. Esta es otra vista del mismo rinoceronte. Esta imagen la traigo a colación porque a veces la ciencia tiene ayuda de lados inesperados. Entonces, la ciencia es bien importante tenerlo en cuenta, no está aislada de la sociedad, la ciencia está inmersa en la sociedad. Entonces, diversas corrientes políticas, intelectuales determinan qué rumbo toma la ciencia. En este caso, ¿cómo podríamos relacionar, por ejemplo, la imagen anterior del fémur de un rinoceronte con un barco, digamos con esto que parece una casa campestre en un sitio cálido, un sitio tropical muy bonito para vivir? ¿Cómo podríamos relacionarlos? Curiosamente, el punto de unión entre estas tres imágenes, un fémur de rinoceronte, un barco y esta casa, resulta ser esto, el canal de Panamá. Resulta que vamos a hacer una muy breve reseña sobre el canal. El canal pues es la ruta interoceánica actual para barcos, fue construido en 1914, entonces vemos los barcos pasando por el canal. Las obras de ingeniería del canal tienen mucho que ver con descubrimientos paleontológicos recientes. Entonces estas son las puertas, recuerden Panamá era parte de Colombia. ¿Ven algo curioso en esta imagen? Yo he oído mucha gente que se queja de lo difícil que es parquear el carro en el parqueadero. Imagínense que los barcos que pasan por el canal tienen un margen de 60 centímetros al lado y lado. Entonces imagínense un barco que mide alrededor de 33 metros de largo, 280 de largo, y tiene solamente 60 centímetros para maniobrar a cada lado. Entonces justamente este problema, estos 60 centímetros, son los que dieron origen a una serie de muy importantes descubrimientos paleontológicos en territorio panameño. Entonces, la casita que vimos antes, casualmente esta es la sede del Smithsonian, es una de las oficinas que tenía el Smithsonian en Panamá. Esto era la bodega donde se almacenaban fósiles, y lo que vemos atrás es el canal de Panamá precisamente. Entonces, una reseña muy corta. Recuerden, en 1914 se terminó el canal. Esta es una vista como si fuera aérea. El canal atraviesa toda Centroamérica. Este es el lago Gatún, que es un lago artificial. Entonces, Norteamérica está buscando la ruta más corta para poder pasar del Atlántico al Pacífico. Pensaron en Nicaragua, pero ahorita que la zona es muy volcánica. Entonces, la opción fue Panamá, lamentablemente para Colombia, porque Colombia es la dueña del territorio y Estados Unidos básicamente organizó una revuelta en Panamá para independizarse de Colombia y ellos obtener el control del canal. Entonces, esta es una vista del canal. Entonces, por aquí queda Ciudad de Panamá. Resulta que como los barcos, el canal fue construido en 1914, los barcos modernos, si antes tenían 60 centímetros de barcos que simplemente ya no pueden pasar por el canal, tienen que hacer toda la vuelta por Sudamérica, por debajo de la Argentina. Entonces, Estados Unidos finalmente en el 2000 devolvió el canal al gobierno panameño, los panameños adquirieron el control del canal de nuevo y se dieron cuenta que necesitaban ampliarlo. Entonces se iniciaron una serie de obras de ampliación. Hasta ese momento la noción general, y ustedes lo van a encontrar todavía en libros en diferentes sitios, es Centroamérica surgió hace 3 millones de años permitiendo el intercambio faunístico, que era lo que se pensaba hasta antes de las obras del canal. En todos los mapas que ustedes vean se van a dar cuenta, se asume que hace 3 millones de años no existía Panamá, no existía Costa Rica tampoco,
de manera que la fauna suramericana y la fauna norteamericana estaban totalmente aisladas. En algún momento se decía, surge todo este territorio por desplazamiento de placas, entonces la fauna de Norteamérica puede migrar hacia el sur y algo de la fauna del sur hacia el norte. Eso era lo que se creía. Esta es otra imagen más o menos parecida. Entonces, un evento geológico importante. Suramérica se desarrolló como una isla, es decir, desde el Cretáceo, con unos pocos mamíferos primitivos, la fauna de Suramérica fue totalmente aislada. Aquí no existían carnívoros antes de hace 3 millones de años, no carnívoros placentarios. Hay que tener en cuenta la distinción. Una cosa es un animal que coma carne, se podría denominar un carnívoro, y otra cosa es el orden carnívoro, que son animales carnívoros especializados que incluirían, digamos, los cánidos, lobos, perros, los gatos, los mapaches, leones marinos, aunque hay animales anteriores que también comían carne, mamíferos, pero no pertenecían al orden carnívoro. Entonces Sudamérica se desarrolla en aislamiento sin la presencia de los carnívoros que hay en otros sitios del mundo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí otros grupos animales diferentes a los carnívoros ocupan el nicho del depredador y se hacen cargo de, digamos, atacar las presas vegetarianas. Esta es una imagen de Panamá, lástima que no la tenemos en color. La cosa importante es aquí. Durante las excavaciones en el canal de Panamá se encontraron con una sorpresa porque cambió totalmente la imagen que se tenía. La idea es la siguiente: resulta que excavando, esto es el canal, toda la parte, digamos, que da hacia Norteamérica del canal, toda esta parte resultó ser Mioceno. O sea que Panamá, por lo menos la mitad norte de Panamá, ya existía entre hace 8 y 13 millones de años. ¿Cómo se sabe? Por los fósiles que se encontraban aquí. Y la parte hacia el sur del canal, es decir, del Darién panameño y la parte colombiana del Darién también, resulta que sí surgió hace 3 millones de años. Todo este tipo de rocas básicamente son volcánicas. Hay unos pocos yacimientos marinos, pero esta parte es terrestre del Mioceno en Panamá. O sea, para mí fue impactante cambiar la película totalmente. Centroamérica, o básicamente hasta Panamá, hace 13 millones de años eso existía. Lo único que no existía era este pedacito. Este es ya un mapa geológico, entonces tenemos de nuevo el canal. Toda esta parte de aquí es volcánica, estos son yacimientos marinos del Mioceno, y en esta parte, esto es Ciudad de Panamá, en toda esta parte se han encontrado muy interesantes fósiles de mamíferos que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es más o menos una lista de lo que se encontró en Panamá. Tenemos roedores, carnívora con cánidos, estamos hablando de fauna del Mioceno, anficiónidos. Para los que no lo conocen, en los orígenes de los carnívoros, básicamente el grupo de los perros y los osos, había un grupo denominado anficiónidos. Anfición quiere decir medio perro. Eran animales que tenían características intermedias entre oso y perro. En ese momento, digamos, no habían divergido los dos grupos, cánidos y ursios. Entonces el animal, esos grupos de anficiónidos, tenían caracteres intermedios entre lo que uno los miraría y no estaba seguro si era un oso o un perro. Más adelante realmente divergieron los grupos. Tenemos Tayassuda, estos son familiares de los pecaris, Oriodonteus también, Protoceratios. Estos son bien interesantes. Para mí fue sorprendente verlos en Panamá. Los protocerátidos, de pronto se los describo. Básicamente piensen en un antílope africano, tiene sus 2 cuernos, pero además de eso tiene un tercer cuerno en la nariz en forma bifurcada como una cauchera. Es un antílope bastante interesante. Tenemos caballos. Todos estos caballos que tenemos aquí en Panamá son caballos primitivos, nada parecido a lo que se encuentra fósil en Sudamérica. Estamos hablando de caballos de 3 dedos, caballos realmente muy primitivos en Panamá. Tenemos rinocerontes en Panamá, 2 especies de rinocerontes encontradas en Panamá. Tenemos floridáceras y menóceras. Ahorita vamos a ver imágenes de los fósiles. De pronto, para los que no están muy familiarizados con los fósiles, una aclaración que yo siempre le hago a la gente: uno no encuentra el esqueleto completo con la etiqueta, esto es un tiranosaurio. Normalmente lo que uno encuentra es un diente, un pedazo de diente o un pedazo de hueso, y uno tiene que, a partir de ese fragmento, asumir a qué grupo es, identificarlo y saber realmente qué animal es. En ese sentido, los más útiles son los dientes. Pero entonces, les voy a mostrar los fósiles panameños. Recuerden que no hay esqueletos completos. De hecho, cuando ustedes ven en un museo norteamericano el esqueleto del tiranosaurio, posiblemente es un montaje hecho a partir de 5 o 6 esqueletos diferentes, y hay huesos que toca suponer cómo son porque simplemente no se tienen. Entonces, esto que tenemos aquí es un caballo de 3 dedos. Tenemos una mandíbula, esta se encontraba en Panamá. Entonces recuerden, durante las excavaciones de ampliación del canal, como tenían que darle paso a barcos más grandes, dinamitaron grandes extensiones de terreno, descubrieron estos yacimientos del Mioceno que tienen fauna similar a la norteamericana. Esta es para comparar, esto es un caballo actual. Entonces volvámonos un poquito.
Entonces los dientes tienen un carácter muy primitivo, no tienen dos crestas solamente. Pensemos que es un caballo de 3 dedos comparado con un caballo actual. Este es más o menos una reconstrucción de cómo podría ser el anquitario. Notarán sus 3 dedos. Es un caballo mucho más pequeño que los caballos actuales, del que se han encontrado dientes, extremidades en Panamá. En la parte marina tenemos tiburones, hay de tiburón, carcharodón, megalodón, el tiburón gigante. Es más, una de las investigadoras del Smithsonian, a partir de los hallazgos que hizo en Panamá, llegó a una conclusión bastante interesante. Parece que en esa época las aguas bajas de Panamá eran un criadero de tiburones gigantes. Resulta que en aguas abiertas, los carcharodones, para los que no los conocen, son tiburones que se estima medir más de 14 metros de longitud, básicamente eran depredadores de ballenas. Pero resulta que en aguas abiertas los tiburones pueden ser caníbales. Entonces los juveniles del tiburón, las hembras, iban y daban a luz en aguas bajas panameñas, de manera que se encuentran muchísimos dientes de carcharodón juveniles en aguas panameñas. Parece que era como un territorio de crianza de tiburones gigantes. Estos son cangrejos, esto es un tortuguero, caparazones de tortuga, esto es en la parte acuática. Volvemos a nuestro húmero rinoceronte. La etiqueta dice fémur, pero no lo es. El nombre es Floridóceras. Ahorita vamos a ver algo interesante. Este es el otro tipo de rinoceronte, este es un telóceras. Si se dan cuenta, en los dientes de este rinoceronte con 2 crestas principales, recuerdan vagamente las del caballo que vimos al principio, justamente porque caballos y rinocerontes están emparentados y en ese momento no estaban tan diferenciados como lo están en la actualidad. Este es un cráneo completo de un Floridóceras. Este no es de Panamá. En Panamá se han encontrado dientes, mandíbulas de rinoceronte. Este en realidad es de la Florida. O sea, el mismo rinoceronte que vivía en la Florida, en el Mioceno, se encuentra en Panamá. Este es un cráneo completo del Museo de la Florida. Sobre los rinocerontes es bien interesante. Entonces teníamos la idea que los rinocerontes se encontraban en África, de pronto en el sur de la India. Este es un rinoceronte bien interesante. Nos da una idea de la dispersión y lo que puede ser como los efectos del tiempo geológico. Resulta que este rinoceronte es un rinoceronte muy grande. Fue encontrado en la India, en el estado de Baluchistán. Se le llamó inicialmente Baluquiterio o Indricoterio. Actualmente se le llama Paratóceras. Para que se hagan una idea del tamaño del que no este rinoceronte, de nuevo, este no es panameño, este es de la India. Tenemos la escala del animal completo. Era un animal tan grande que no necesitaba cuernos para defenderse, por su propio tamaño se defendía. Este es el mamífero más grande que ha caminado sobre la tierra. Es más o menos el doble de grande que un elefante africano. Era un rinoceronte indio. Entonces piense la dispersión de los rinocerontes. Actualmente son casi un grupo relictual. Hay muy pocos rinocerontes, hay sobrecasas sobre ellos y también están amenazados. Pero en tiempos geológicos eran un grupo muy abundante. Piensen, entonces, háganse de nuevo la idea del mapa. Entonces tenemos rinocerontes en la India y fósiles también, rinocerontes en Asia, África, rinocerontes en Norteamérica, rinocerontes en Panamá, y piensen que en el norte de América había otro tipo de rinocerontes en la era glacial, que eran los rinocerontes coelodontes, eran los rinocerontes lanudos, muy parecido a un rinoceronte blanco pero cubierto de pelo porque viven en climas muy fríos. Entonces, la distribución del rinoceronte actual, África, básicamente restringido por aquí, el de la India, del que quedan muy pocos especímenes, y el de Sumatra, que posiblemente quedan 4 o 5 ejemplares. Pero geológicamente, desde Asia tenemos los indricoterios, los paraceratherium por esta parte, un grupo de rinocerontes migra hasta Norteamérica. Aquí fue un grupo bastante exitoso, hay muchos yacimientos de rinocerontes en Norteamérica y algunos de ellos llegaron hasta aquí, hasta el borde de Panamá. Este es el protoceratio, este también es de la Florida. En Panamá se encuentran los dientes. Esta es una hembra. En los machos, como le menciono, el cráneo parece el de un antílope con 2 cuernos, un tercer cuerno bifurcado en la nariz. Este es un camélido fósil de Panamá. Entonces recordarán, los camélidos posiblemente se originan en Norteamérica, de Norteamérica migran a Asia, entonces uno asocia siempre camellos con Asia. Pero antiguamente había camellos hasta Europa y obviamente llegaron hasta Panamá. Y antepasados o emparentados con este grupo migran a Sudamérica finalmente cuando se une la parte final del Darién y dan origen aquí al grupo de las alpacas, las lamas y las vicuñas. Entonces, Sudamérica en el Mioceno, antes de que surgiera ese pedacito final del Darién que los mantiene aislados, ¿cuál era la fauna suramericana? Yo creo que hay muchas cosas aquí que ni se imaginan o se les parecen a otra cosa, pero realmente no tienen parentesco con ningún otro grupo en el mundo. Tenemos los astrapoterios. Astrapoterio es un animal, aquí en Colombia vivieron los más grandes, tienen más o menos el tamaño de un rinoceronte.